Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos ahora sí a empezar de lleno. Ya hemos llegado, hoy llegamos al monte Sinaí, la alianza del Sinaí. Los israelitas llegaron al desierto del Sinaí al tercer mes de haber salido de Egipto. Después de salir de Refidim, llegaron al desierto del Sinaí y acamparon allí mismo frente al monte. Allí Moisés subió a encontrarse con Dios, pues el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: anúnciales estas mismas palabras a los descendientes de Jacob, a los israelitas. Ustedes han visto lo que yo hice con los egipcios y cómo los he traído a ustedes a donde yo estoy, como si vinieran sobre las alas de un águila. Así que, si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Dile todo esto a los israelitas. Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y les expuso todo lo que el Señor le había ordenado. Entonces los israelitas contestaron a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Moisés llevó entonces al Señor la respuesta del pueblo y el Señor le dijo: mira, voy a presentarme ante ti en medio de una nube espesa, para que la gente me oiga hablar contigo y así tengan siempre confianza en ti. Moisés le repitió al Señor la respuesta del pueblo y el Señor le dijo: ve y prepara al pueblo hoy y mañana para que me rinda culto. Deben lavarse la ropa y prepararse para pasado mañana, o sea, el tercer día. Porque pasado mañana bajaré yo el Señor al monte Sinaí, a la vista de todo el pueblo. Pon límites alrededor del monte para que la gente no pase. Y diles que respeten el monte y que no suban a él ni se acerquen a su alrededor. Porque todo el que se acerque será condenado a muerte. Pero nadie debe ponerle la mano encima, sino que tendrán que matarlo a pedradas o flechazos. No importa si es un animal o un hombre, no se le deberá dejar con vida. La gente podrá subir al monte solo cuando se oiga el toque del cuerno de carnero. Moisés bajó del monte a preparar al pueblo para que rindiera culto a Dios. La gente se lavó la ropa y Moisés les dijo: prepárense para pasado mañana y mientras tanto no tengan relaciones sexuales. Al amanecer del tercer día hubo relámpagos y truenos, y una espesa nube se posó sobre el monte. Un fuerte sonido de trompetas hizo que todos en el campamento temblaran de miedo. Entonces Moisés llevó al pueblo fuera del campamento para encontrarse con Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí echaba humo debido a que el Señor había bajado a él en medio de fuego. El humo subía como de un horno y todo el monte temblaba violentamente. El sonido de trompetas fue haciéndose cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le contestaba con voz de trueno.
El Señor bajó a la parte más alta del monte Sinaí y le pidió a Moisés que subiera a ese mismo lugar. Moisés subió y el Señor le dijo: baja y adviértele a la gente que no pase del límite ni trate de verme, no sea que muchos de ellos caigan muertos. Aún los sacerdotes que pueden acercarse a mí deberán purificarse, no sea que yo haga destrozo entre ellos. Moisés le contestó al Señor: el pueblo no se atreverá a subir a este monte Sinaí, pues tú nos ordenaste ponerle un límite y declararlo sagrado. Pero el Señor le dijo: anda, baja, después subirás con Aarón. Pero los sacerdotes y el pueblo no deben pasar el límite para subir a donde yo estoy, no sea que yo haga destrozos entre ellos. Moisés bajó y repitió esto a los israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en el día de hoy estamos llegando al capítulo número 19 del libro del Éxodo. Y ya el pueblo de Israel comienza a configurarse como la nación que Dios quería que fuera. Ya han llegado al monte Sinaí, donde van a establecer una alianza con el Señor. La alianza del Sinaí representa la antigua alianza, la alianza del sacerdocio arónico, la alianza del sacerdocio levita, la alianza del sábado, la alianza de los sacrificios de animales. Esta va a ser la alianza que va a estar activa hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando la nueva alianza tome forma y tome la suficiente fuerza para convertirse en la única y verdadera alianza que está activa. La alianza de la iglesia, la alianza de los sacramentos, la alianza del sacerdocio de Cristo en el mismo orden de Melquisedec, la alianza del monte Sión. Debemos esta noche diferenciar muy bien algo, y es que existen dos alianzas. La primera, que es la que acabamos de empezar a leer, porque esto va a continuar, va a seguir, y se va a ir desarrollando esta alianza a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Fíjense que cuando el Señor le dice a Moisés en el capítulo 3 que vaya a Egipto y traiga a su pueblo, le dice que la distancia es de 3 días. Y comienza el capítulo 19 diciendo que los israelitas se demoraron 3 meses. 3 meses para llegar al monte Sinaí. ¿Y eso por qué? Por la rebeldía, por la falta de fe, por la desconfianza que aún existía en el Señor, aún a pesar de haber visto todas las maravillas que Él había hecho por ellos, y aún así se mantenían incrédulos y rebeldes. Luego nos dice que al llegar al desierto del Sinaí acamparon ahí mismo en el monte. El monte Sinaí va a representar, como dije anteriormente, la antigua alianza, la alianza de un pueblo escogido. Allí Moisés sube al monte. Moisés como representante de Dios hacia los hombres y de los hombres hacia Dios. Un sacerdote, ¿verdad? El sumo sacerdote. Sube para encontrarse con el Señor porque el Señor lo llamó. Y fíjense lo que las palabras de Dios, las palabras de nuestro Señor, las palabras del Dios de Israel, ¿cuáles son? Y es la que define quién es Israel.
¿Qué quería Dios con el pueblo de Israel? Aquí está perfectamente definido la misión del pueblo de Israel. Anuncian estas mismas palabras a los descendientes de Jacob. De los 3 patriarcas, Jacob es el más débil de todos. A nivel de fe, es el más débil de todos. A los israelitas hace la aclaración: ustedes han visto lo que yo hice con los egipcios y cómo los he traído a ustedes a donde yo estoy. El Señor había definido que para encontrarse con él debía ser el monte Sinaí. En el monte Sinaí Dios había hecho su residencia en ese momento, ¿sí? Y fíjense, los he traído a ustedes a donde yo estoy como si vinieran en las alas de un águila. El águila protege a sus polluelos colocándolos en su espalda, en sus alas. ¿Con qué fin? Con el fin de protegerlos de las flechas y de los ataques de otros depredadores, a los polluelos. El Señor está diciendo aquí que Él ha hecho maravillas y obras grandes para traer a su pueblo delante de su presencia, ¿sí? Y que derrotó a los egipcios en gran manera e hizo todas las maravillas posibles para tenerlos ahí como su pueblo. Qué privilegio tan bonito y tan grande. Así que aquí hay un condicional. Una alianza es el común acuerdo entre 2 partes. Obviamente estas 2 partes, entre Dios y el pueblo de Israel, no son iguales. Obviamente Dios está muy por encima de la raza humana, del ser humano. Pero Dios quiere acercarse a nosotros. Dios quiere rescatar a su creación. Quiere rescatar a todos los pueblos de la tierra. Ese es el fin de Dios. Dios no quiere solamente a un grupo selecto. Dios no quiere a unos elegidos o a unos escogidos. No. Elige y escoge a unos cuantos para que obren y para que le den gloria y para que anuncien su palabra y para que ayuden a aquellos que están extraviados a encontrar el camino a los pies del Señor. Entonces, aquí hay un condicional. Para que haya una alianza debe haber una condición. Las 2 partes deben aceptar las condiciones del otro, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Dios no obliga al pueblo. Dios no obliga al ser humano. Le hace un condicional, ¿sí? Dice: si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza. Por eso estoy diciendo de que esta alianza es entre 2 partes desiguales. Entre 2 partes desiguales. Pero es una alianza. Tú puedes decidir elegir obedecerla, elegir cumplirla o no. Es una alianza. Si tú la cumples, dice el Señor al pueblo de Israel, serás mi pueblo preferido. Y aquí quiero hacer una aclaración bien importante. Dios no dice, serás mi único pueblo. No, dice, serás mi pueblo preferido. O sea que Él tiene otros pueblos que ama. Él tiene otros pueblos que quiere. Él tiene otros pueblos que también son suyos. Pero ha escogido a Israel por la promesa que le hizo a Abraham, su padre, ¿verdad? Y los ha escogido y los ha formado y los ha librado de la esclavitud para que ellos ejerzan la misión que Él les va a decir. ¿Y cuál es? Ser el pueblo preferido entre todos los pueblos. Y hace una aclaración importante: pues toda la tierra me pertenece. Esto quiere decir que todos los pueblos de la tierra le pertenecen a Dios, no solamente el pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba a ser el preferido siempre y cuando cumplieran la alianza, siempre y cuando obedecieran a Dios y cumplieran sus mandamientos. Esa es la condición.
No se es pueblo de Dios, no se es elegido solamente de nacimiento. Porque es que ya yo soy hijo de Abraham, ya yo me merezco todas las bendiciones de Dios. No, a Dios hay que obedecerlo, a Dios hay que escucharlo, a Dios hay que creerle. ¿Sí? Y eso es lo que le está diciendo el Señor. Si ustedes me obedecen y ustedes cumplen mi alianza, porque la alianza la hace Él hacia el pueblo, no el pueblo lo busca a Él, no, Él busca al pueblo. ¿Sí? Ustedes serán mi pueblo preferido de entre todos los pueblos de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Todos los pueblos son míos. Y yo los quiero salvar a todos. Chino, ruso, italiano, africano, estadounidense, mexicano, guatemalteco, colombiano, australiano, ¿verdad? Todos los pueblos de la tierra le pertenecen a Dios. Pero ha escogido a un pueblo, a una comunidad, a una nación, ¿verdad? Para que ellos sean reino de sacerdotes. El pueblo de Israel debía ser un reino de sacerdotes, de siervos de Dios, del Dios verdadero, del Dios único, del Dios que creó todo el universo, que no es invento de los hombres y que no está contenido en una madera o en oro o en plata, en nada de eso. El Dios invisible. Un pueblo consagrado a mí, o sea, apartado, ojo, apartado para Dios. ¿Pero en qué sentido? No es que iban a armar una cerca y nadie entraba ni nadie salía, no, sino que iban a tener una cultura diferente, una mentalidad diferente, un destino distinto, para que ellos mostrasen a través de su vida, a través de la prosperidad que Dios estaba dispuesto a darles, que cuando se sigue al Dios verdadero, se es bendecido. ¿Ya? Diles todo esto a los israelitas. O sea, ya el Señor le está definiendo para qué los quiere. Yo los quiero para esto. Listo. Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo, que siempre son los representantes. En la cultura antigua, el anciano representaba la autoridad máxima. Por eso Moisés siempre recurre a los ancianos, porque son ellos, según la cultura oriental, los guardianes de la sabiduría, los guardianes de la experiencia, los guardianes de la tradición. Por eso es que ellos son identificados aquí como aquellos que reciben la alianza en representación del pueblo. Dice, llamó a los ancianos del pueblo y les expuso todo lo que el Señor había ordenado. Entonces los israelitas contestaron a una voz, contestaron sin analizar. Muchas veces contestamos sí, pero no nos sentamos a analizar lo que nos están pidiendo. A veces firmamos un contrato sin leer muy bien las cláusulas. Aquí pasa lo mismo. El pueblo de Israel respondió a la ligera, sin primero analizar muy bien a lo que se iban a exponer. Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Moisés llevó entonces al Señor la respuesta del pueblo y el Señor le dijo, mira, voy a presentarme ante ti en medio de una nube espesa. La forma, fíjense, la forma desde el Antiguo Testamento en que Dios se presenta para dar testimonio. Aquí hay un enlace, una conexión directa con la transfiguración del Señor. Nuestro Señor Jesucristo le va a dar sentido verdadero a todo lo que pasa en el Antiguo Testamento. Moisés, José, Josué, Noé, Enoc, son prefiguras de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nosotros podemos ver cómo Moisés recibe el respaldo de Dios. ¿Por qué Dios va a bajar en una nube? ¿Y por qué va a hablar con Moisés delante de la gente? Para decirle a la gente que realmente Moisés no es un loco, ¿sí? Para darle soporte a Moisés. Y ahí me llama la atención algo, queridos hermanos y hermanas. Fíjense cómo Dios a sus elegidos los muestra públicamente. No hace las cosas a escondidas.
no muestra unas planchas que solamente ve una persona y después las planchas se desaparecen y solamente esa persona fue la que vio las planchas y es la que tiene la autoridad para crear una nueva religión. Aquí Moisés recibe el respaldo de Dios ante el pueblo de Israel, ante esos 2-3 millones de israelitas, ante los ancianos del pueblo. Moisés va a recibir el respaldo de Dios. Va a decir, este es el elegido que yo escogí para que los guíe a ustedes en medio de este camino hacia la tierra prometida. ¿Sí? Ojo con eso. Mira, voy a presentarme ante ti en medio de una nube espesa para que la gente me oiga hablar, a mí, a Dios. Y así tengan siempre confianza en ti. Fíjense cómo para Dios es importante que sus elegidos tengan la confianza del pueblo. ¿Y cómo lo hace? Dando testimonio él mismo de que ese es su elegido. Mire para dónde va la cosa. ¿Sí? Desde el Antiguo Testamento se preparaba lo que Jesús le iba a suceder. ¿Por qué a Jesús le suceden cosas? Como por ejemplo en el bautismo se abre el cielo y el Señor dice, este es mi Hijo amado, en él me complazco. Y después en la transfiguración, aquí está la transfiguración. Esta es la transfiguración de Cristo. ¿Sí? Moisés le repitió al Señor la respuesta del pueblo y el Señor le dijo, ve y prepara al pueblo. Cristo, ¿sí?, preparó al pueblo de Israel para recibirlo. O fue Juan el Bautista quien fue enviado primero para que prepararan al pueblo para recibir a Cristo. Fíjense, Cristo aquí hace también la del Señor. Y lo profetizan los profetas. ¿Sí? Aquí está también Moisés también representa la figura de Juan el Bautista. Ve y prepara al pueblo porque yo me voy a presentar. Y esa es la misión de Juan. Preparar al pueblo, prepara el camino para que el Señor llegue. Y el Señor es Cristo Jesús. ¿Sí? Y algo otramente muy importante, Dios se va a presentar al tercer día, pasado mañana. Hoy es un día, mañana es 2 días, pasado mañana 3 días. Cristo muere viernes, lo sepultan viernes, pasa el sábado y resucita el domingo. Nada en la palabra de Dios es coincidencia. Todos los detalles están bien colocados por el Espíritu Santo. Y todos los eventos espirituales narrados por las Santas Escrituras fueron guiadas por el Espíritu Divino. Para que quedaran, para que se hicieran y luego los escritores bíblicos escribieran todos estos detalles. ¿Sí? Prepara el pueblo para pasado mañana me rinda culto. ¿Cuál es el mejor culto que se ha hecho? El culto de la resurrección. ¿Cuál es el culto? Fíjense, al tercer día, pasado mañana. ¿Por qué los católicos celebramos el domingo y no el sábado? Porque nosotros celebramos el día del Señor, el día de la resurrección del Señor, de la resurrección de Cristo. ¿Y cuándo se dio eso? Se dio al tercer día de su muerte. Muere viernes, lo sepultan viernes, pasa el sábado y resucita en la madrugada del domingo, al tercer día. Al tercer día. Y por eso los católicos celebramos el día domingo, el Dies Domini, como del día del Señor. Y le rendimos el mayor culto el domingo, porque el domingo es el día de la nueva alianza. Así como el sábado es el día de la antigua alianza. ¿Sí? Eso es muy importante. A veces queremos encontrar en las Sagradas Escrituras todo literal. Si no lo dice literalmente, no lo creo.
Y eso está malo, porque en la Biblia no vamos a encontrar la literalidad completa. Cuando entendemos el deseo del Señor, cuando leemos completamente su palabra, no un fragmento, no un pedacito, y nos quedamos con ese pedacito. No. En estos estudios bíblicos hemos ido demostrando cómo toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, está interconectada y no se contradice. Y aquí nosotros no tenemos ningún ganas de demostrarle nada a nadie. Ahí está la palabra de Dios. Ella sola habla. Ella misma habla. Nosotros solamente recibimos el mensaje y lo damos. Y muchas veces nosotros nos portamos como los fariseos y como los escribas, que todo era literal. Si no está escrito en la ley, no lo puedes. Tienes que hacerlo como está escrito en la ley. Muchos cristianos de nuestro tiempo, desde hace 500 años, viven en la literalidad de la Biblia. Pero eso sí, ojo, utilizan el simbolismo cuando les conviene. Cuando les conviene es simbólico. Cuando no les conviene, muéstrame literalmente dónde dice eso. Fíjense, aquí no dice la transfiguración. Aquí no hubo una transfiguración. Pero nosotros entendemos que la transfiguración se da por esto. Porque Dios quería, así como hizo con Moisés en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, demostrarle al pueblo que Moisés era su elegido para guiar al pueblo de Israel. El Dios Padre quería decirle a los discípulos y decirle a la gente que estaba cuando bautizaron a Juan, que ese era su elegido, que él lo respaldaba. Aquí está, capítulo 19 del Éxodo. Bueno, entonces dice, lávense la ropa y prepárense para pasado mañana, porque pasado mañana bajaré yo. Y cada vez en la Santa Eucaristía, que hacemos Santa Eucaristía, el Señor Jesucristo baja y se convierte en pan. El pan se convierte en cuerpo y el vino en sangre. Y baja el Señor. Cada domingo, que es el tercer día después de su muerte, que le rendimos culto por su resurrección. Ese es el Dies Domini. Por eso los católicos y los cristianos de verdad, celebramos el domingo como día del Señor y no el sábado. Porque el sábado es del día del Sinaí, de la alianza del monte Sinaí. Nosotros somos de la alianza del monte Sión. Eso hay que entenderlo. Nosotros somos de otra alianza, la alianza nueva y eterna, donde se derrama la sangre de Cristo como el único cordero. Cambian muchas cosas y a veces nos quedamos en la antigüedad. Tenemos que comprender que el judaísmo y que Israel fue elegido, sí, fue elegido, pero perdió, no sirvió, esa alianza no sirvió. La ley no nos salvaba, nos salva la gracia. La ley representa la alianza del monte Sinaí. La ley es buena, la ley hay que respetarla, hay que obedecerla, pero la ley no salva. En cambio, la alianza del monte Sión, la alianza de Jerusalén, la alianza donde Cristo derramó su sangre, es la alianza de la gracia, es la alianza de la reconciliación, es la alianza del acercamiento. Aquí podemos ver que el Señor le dice al pueblo que le ponga límites. Le dice a Moisés, ponle límites al pueblo, que no se acerquen a mí, porque si pasan el límite, el que pasa el límite hay que matarlo, pero ustedes no lo van a asesinar, lo apedrean o a flecha. Mientras que la alianza de Sión es el acercarse a Dios. Han sido abiertos los cielos y fíjense que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, desciende sobre nosotros y se apodera de nosotros. Dios viene a nuestro encuentro. Qué hermoso, ¿verdad? La alianza del monte Sión es mucho mejor y más perfecta que la alianza del monte Sinaí. Entonces, él le dice eso.
La alianza del no acercarse. Yo soy Dios y ustedes están allá. Ustedes me escuchan y entonces el monte tiembla, la tierra, hay terremotos, se escuchan las trompetas y todo el pueblo tiene miedo. Es la alianza del miedo. Es la alianza del miedo. Mientras que la alianza del monte Sión es la alianza del amor. Es la alianza del perdón. Es la alianza de la caridad. Es la alianza de encontrarse con Dios. Cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, ¿verdad? Dios busca adoradores en espíritu y verdad. No que le tengan miedo, sino que lo amen desde lo más profundo del corazón. Y es la alianza del yo escribiré mi ley y mi ley no en tablas de piedra, sino en sus corazones, a través del Espíritu Santo. Por eso cambia el sacerdocio, cambian los sacrificios, cambia el sábado por el domingo. Ahí está la respuesta. No se necesita encontrar en la Biblia literalmente, y es que el sábado lo vamos a cambiar por el domingo porque no lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar literalmente. Y muchas cosas que la Iglesia Católica hace por tradición, porque recibe la tradición de los apóstoles. Por eso nosotros tenemos 3 pilares de fe. Se llama el depósito de la fe. Tenemos la tradición apostólica, que es el marco grande. Tenemos la Sagrada Escritura, que es nuestra norma, nuestra ley. Es como Dios quería que esto estuviera escrito. Porque escrito no se olvida. Escrito se puede pasar de generación en generación, como hemos venido haciéndolo. Aunque por muchos siglos la tradición fue oral. Y hasta que esto eran enrollos. ¿Y quién hizo la Biblia? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Y ahora hablan pestes de la Iglesia Católica. Y todo es lo malo de la Iglesia Católica. Y ellos tienen la verdad, como los fariseos y como los escribas. Y Jesús los llamaba hipócritas. Porque ni entraban al reino de los cielos, ni dejaban que otros entraran al reino de los cielos. ¿Ya? Ok. Bueno, otra cosa importante para seguir con los textos auxiliares es acerca de prepararse para pasado mañana, mientras tanto no tengan relaciones sexuales. O sea, encontrarnos con Dios era tan importante que debíamos prepararnos mental, física y espiritualmente. Debíamos estar concentrados en encontrarnos con el Señor. Dios quería encontrarse con su pueblo completamente concentrados, conectados con Él. ¿Sí? Bueno, entonces al amanecer del tercer día hubo relámpagos y truenos. Lo mismo que pasa con la resurrección de Cristo. ¿Sí? Al amanecer del tercer día, Cristo cuando resucita, al tercer día, al amanecer del tercer día, hubo relámpagos y truenos, y una espesa nube se posó sobre el monte. Un fuerte sonido de trompetas hizo que todo el campamento temblara de miedo. ¿Sí? Moisés llevó al pueblo afuera del campamento para encontrarse con Dios y se detuvo al pie del monte. Todo el monte Sinaí echaba humo debido a que el Señor había bajado en él en medio del fuego. Ahora, aquí baja el Señor en fuego físico, que genera humo y que genera peligro de muerte. Y en Pentecostés el Señor baja en forma de fuego, pero fuego espiritual, que toma posesión sobre los creyentes y los hace hacer cosas inimaginables. El Señor bajó a la parte más alta del monte Sinaí y le pidió a Moisés que subiera a ese mismo lugar. Moisés subió y el Señor le dijo: baja y adviértele a la gente que no pase del límite ni trate de verme, no sea que muchos de ellos caigan muertos. No podíamos acercarnos a Dios. Dios para nosotros, en la alianza del Sinaí, Dios para nosotros es algo prohibido. Hay una distancia bastante grande. Porque Dios no se había hecho uno con nosotros. Dios no había sido carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. Cuando Cristo viene al mundo y se encarna, ya Cristo hace parte de nuestra naturaleza. Y a través de su muerte y de su resurrección, nosotros nos acercamos a Dios plenamente. Y Cristo, representando a la humanidad, entra
al santuario celestial como sumo sacerdote. ¿Ya? Ok. El pueblo, Moisés le contestó al Señor: el pueblo no se atreverá a subir a este monte Sinaí, pues tú ordenaste ponerle un límite y lo declararlo santo, sagrado. Pero el Señor le dijo: anda, baja, después subirás con Aarón. Pero los sacerdotes y el pueblo no pueden pasar el límite para subir a donde yo estoy, no sea que yo haga destrozo entre ellos. Moisés bajó y repitió esto a los israelitas. ¿Ya? Es claro tener eso como católicos y como cristianos. Hay dos alianzas, dos montes, el monte Sinaí y el monte Sión. ¿A qué alianza perteneces tú como cristiano? No solamente católico, como cristiano, ¿a qué alianza perteneces tú? ¿Y a qué pueblo perteneces tú? La alianza del Sinaí es el pueblo de Israel, los hijos de Jacob. La circuncisión, el sábado. El monte Sión es la iglesia, que es el pueblo de todos los pueblos. Por eso es 144.000, no 12.000, sino 144.000. El 144.000 representa la nación de todas las naciones. ¿Y cuál es la nación de todas las naciones? La iglesia. Ya Dios no quiere un solo pueblo como sacerdotes. Ahora quiere a todo el que lo acepte, que acepte a su Hijo como Rey y como Salvador. Todo el que acepte, de todas las razas y los pueblos, que acepten a Cristo como su Rey y Redentor, ya hacen parte del pueblo de Dios. Y ahí entra el bautismo. Y el bautismo es la entrada a la ciudadanía celestial, que no solamente se le debe dar a los que ya están grandes, sino, si es posible, desde muy pequeños, así como se hacía la circuncisión. Porque el bautismo católico de niños viene a reemplazar a la circuncisión judía. Todo Dios lo tiene perfectamente calculado. Vámonos entonces a Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Jesús es bautizado. Fíjense cómo uno de los momentos en que Dios le habla al pueblo sobre Cristo, dice: Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, el precursor, para que éste lo bautizara. Al principio Juan quería impedírselo y le dijo: yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Claro, porque Juan estaba bautizando para que la gente se arrepintiera, para que la gente volviera a creer en Dios, para que la gente cambiara de proceder, porque se habían alejado mucho, así como cuando estaban en Egipto. Entonces Juan hace el trabajo de preparar el corazón del pueblo de Israel para recibir al Señor. Entonces Juan se da cuenta que este es el Mesías, que no tiene pecado. O sea, ¿por qué te voy a bautizar? Pero aquí utilizan el nombre de bautizar, porque eso era lo que hacía Juan, bautizar. ¿Sí? Dice: Jesús le contestó: déjalo así por ahora. Déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. ¿Por qué Juan bautiza a Cristo? Juan bautiza a Cristo porque Juan es el último profeta del Antiguo Testamento y es el profeta más grande de todos. Es el Elías que debía de volver. Ese Elías era el que debía consagrar al Mesías como el rey de Israel. Así como el profeta Samuel en su momento consagró a Saúl como el primer rey de Israel. Y así como también consagró a David como rey de Israel. Siempre tenía que, para que una persona, un varón escogido por Dios, tuviera el poder y tuviera la, ¿cómo decirle?, la autoridad de rey,
debía ser consagrado por un profeta de Dios. Y Dios dar el aval. Fíjense lo que ocurre. Si nosotros vemos lo que pasa en la consagración de Saúl, pero sobre todo en la consagración de David, que es el rey de los reyes de Israel humanos, nos damos cuenta que pasa lo mismo exactamente con Cristo y con Juan el Bautista. Porque la palabra en 1 Samuel dice que cuando Samuel consagró a David, el Espíritu Santo estaba con él, lo llenó, lo rebosó. ¿Sí? Y aquí pasa lo mismo. Jesús le dice, mira, nos conviene hacer lo que nos toca hacer, y es que tú me consagres como rey. Cristo, ¿y por qué digo esto? Porque Cristo no anunció el reino de los cielos antes de que Juan lo consagrara como rey. No podía anunciar el reino de los cielos cuando todavía no era rey. Por eso nosotros en la Biblia no tenemos registro de la vida privada de Cristo antes de su bautismo, sino que la vida que nos interesa de parte de Cristo es la que empieza con el bautismo de Juan, porque ahí empieza su reinado como rey de Israel. ¿Sí? Y ahí es cuando Dios aparece. Dice, entonces Juan consintió. En cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Y se oyó entonces una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Y todo el mundo lo escuchó, y Juan lo escuchó. Aquí Dios está haciendo lo mismo que está haciendo en el capítulo 19 del libro del Éxodo. Está diciéndole al pueblo, este es mi escogido. Escúchenlo, óiganlo, este es el que es. Y lo llena del Espíritu Santo, pero no iba a ser como David. No lo iba a llenar, el Espíritu Santo no lo podía llenar como llenó a David. Tenía que llenarlo sobremanera. Y el Espíritu Santo se posó sobre él de tal manera que se formó o se pareció como si una paloma descendiera sobre el Señor. Paloma representa, recuerdan la paloma blanca de Noé, que representaba la esperanza, la pureza, el bien. Eso es lo que representa. Aquí Juan consagra a Cristo como el rey legítimo del pueblo de Israel. Y por eso es que comienza él a anunciar el reino de los cielos. Por eso es que su primera batalla es con el enemigo número 1, con Satanás. Porque de ahí coge para el desierto 40 días y 40 noches. Los mismos 40 que el pueblo de Israel pasó dándole vuelta al desierto del Sinaí antes de llegar a la tierra prometida. Y es ahí donde vence a Satanás 3 veces. 3 veces lo vence. Con la palabra de Dios. Y teniendo Satanás la misma palabra. Y luego comienza a anunciar el reino y escoge a sus discípulos. Y empieza ya la vida pública y el ministerio de Cristo. No antes, sin haber sido consagrado como rey de Israel. Y muere como rey de Israel. Muere como rey de Israel porque Poncio Pilato, representando a una potencia mundial, porque tú como rey no eres rey si una potencia política y militar no te reconoce como rey. Por eso es que Poncio Pilato le pone el título de Cristo en la cruz. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Todo tiene sentido, todo encaja perfectamente. Por eso Cristo muere como rey de Israel, como el Mesías redentor, como el Mesías de Israel. Y resucita como rey. Y aquí en este bautismo, como a los niños católicos, Cristo se vuelve rey, sacerdote y profeta. Cuando nosotros nos bautizan por el rito católico, cuando estamos pequeños, nosotros recibimos no solamente la absolución del pecado original con el cual nacemos, sino que también recibimos al Espíritu Santo. Somos ciudadanos celestiales, somos hijos de Dios, dejamos de ser criaturas de Dios para convertirnos en hijos de Dios y nos convertimos en
sacerdote, profeta y rey. Y eso fue lo que hizo Cristo. Cuando Juan Bautista lo bautiza y lo consagra como rey de Israel, Cristo se convierte en nuestro rey, en nuestro sacerdote y en nuestro profeta. Vamos también a Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 13. Dice: la transfiguración del Señor, la segunda vez que el Señor da testimonio de Cristo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, el Papa, a Santiago y a Juan, el apocalíptico, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Dice que para dar testimonio y el testimonio sea tomado como verdad, se necesitan 2 testigos. Aquí Jesús tomó 3 testigos, incluyendo la cabeza de la Iglesia Católica, Pedro. Dice: allí delante de ellos cambió de la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías. Moisés, fíjense, el del capítulo 19. Y a Elías, Juan el Bautista, ¿recuerdan? Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas, conversando con Jesús, que es el Evangelio, que son los Evangelios. Ahí está la ley, los profetas y el Evangelio. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Cómo Pedro reconoce a Moisés y cómo reconoce a Elías si él físicamente no los conocía y en esa época no había foto ni video? La tradición oral y escrita. Cada uno de ellos debió tener un símbolo, un signo que los identificaba. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa, presencia de Dios, se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Escúchenlo. Dios está respaldando a Cristo. Dios está respaldando a Jesús como su Mesías, como su elegido. Ok. Al oír esto, los discípulos se postraron con cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Fíjense la diferencia. Este es el sacerdocio del monte Sión. No tengan miedo. No tengan miedo. En cambio, acá el monte Sinaí, no se acerquen, porque si se sobrepasan, se mueren. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie sino a Jesús solo. Mientras bajaba del cerro, Jesús les ordenó: no cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Los discípulos preguntaron entonces a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Ahí vamos. Y Jesús le contestó: es cierto que Elías viene primero y que él lo arreglará todo. Pero yo les digo que Elías ya vino y que ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a sufrir a manos de ellos. Entonces los discípulos, que es la iglesia cristiana, se dieron cuenta de que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que yo estoy diciendo de que el más grande profeta debía venir y debía consagrar al Mesías está literalmente aquí. Miren que Cristo habla acerca de Juan y de Elías. Y Jesús sabía por qué debía ser Juan quien lo bautizara. Que en la larga no es un bautismo como nosotros lo conocemos, de arrepentimiento. No, era una consagración. Juan consagró a Cristo como rey de Israel para que Cristo empezara su ministerio y anunciara el reino de los cielos. Eso es lo que tenemos que entender. Y a mí lo que me llama la atención es que hay cristianos de estos tiempos que son como los escribas y los fariseos. Están apegados tanto a la ley
que no comprenden el mensaje de toda la Biblia. Y si no está ahí en la Escritura, no lo creo. ¿Ven? En la Escritura no estaba literalmente que un hijo de un carpintero y un hombre de Nazaret. Bueno, sí estaba. Lo que pasa es que no estaba literal. Y eso es lo que yo les digo. No podemos ser literalistas. Porque toda la Biblia habló de Cristo. Pero no dijo el hijo de un carpintero y de una mujer llamada María, que va a vivir en Nazaret, ese es el Mesías. No lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar. Y por eso fue que ellos no lo reconocieron. Porque buscaban en las Escrituras y buscaban y querían ver las cosas literal. Esto es discernimiento del Espíritu Santo. Discernimiento. Y el Espíritu Santo habla a través de su propia palabra. Pero también habla a través de los hechos de la iglesia. De la obra de la iglesia, de los sacramentos. Es importante eso. Vámonos a Hebreos capítulo 7, versículos del 11 al 19. Del 11 al 19 dice: el pueblo de Israel recibió la ley basada en el sacerdocio levítico. Ahora bien, si estos sacerdotes hubieran podido hacer perfectos a los hombres, no habría sido necesario que apareciera otro sacerdote, ya no de la clase de Aarón, sino de la clase de Melquisedec. Porque al cambiar el sacerdocio, también se tiene que cambiar la ley. Fíjense. Y nuestro Señor, de quien la Escritura dice esto, pertenece a otra tribu de Israel, de la cual no ha salido ningún sacerdote. Porque es bien sabido que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Y Moisés no dijo nada de esa tribu cuando habló del sacerdocio. Fíjense cómo la literalidad aquí es atacada. ¿Por qué ellos no aceptaban a Jesús? Porque Jesús era de la tribu de Judá. Y ellos esperaban un Mesías de la tribu de Leví. Porque Moisés nunca dijo acerca, y en la palabra no estaba, pero sí estaba. Porque hablaba de un descendiente del rey David. Y David no era levita, era de Judá. Pero no lo entendieron, porque esperaban la literalidad. Y fíjense cómo Pablo ataca la búsqueda de la literalidad en la Biblia. Dice: y es bien sabido que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y Moisés no dijo nada de esa tribu cuando habló del sacerdocio, ni siquiera la nombró. Y esto es aún más claro si el nuevo sacerdote que aparece es uno como Melquisedec, que no fue sacerdote según la ley, que toma en cuenta los elementos puramente humanos, sino según el poder de una vida indestructible. Por esto es lo que Dios dice de él: tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase de Melquisedec. Ese es Cristo. Por eso le digo, nuevo sacerdocio, una nueva alianza, un nuevo monte, el monte Sión. Así que el mandato anterior quedó cancelado. Ojo, así que el mandato anterior quedó cancelado porque era débil e inútil. No lo dice Henry Castro, lo dice la palabra, lo dice creo que es San Pablo o San Lucas. Bueno, no sé. No me acuerdo ahora quién escribió Hebreos. Creo que es San Pablo. Sí, San Pablo. Dice: así que el mandato anterior quedó cancelado porque era débil e inútil. Entonces hay mucha gente que todavía... No, es que hay que respetar el sábado. Porque en la Biblia está escrito que el sábado es sagrado, que el sábado es bendito, que el sábado... Sí, es verdad, está escrito. Sí, es verdad, el sábado es santo. Sí, es verdad, es señal de Dios y su pueblo, pero del pueblo de Israel, de la alianza del Sinaí. Pero tú, cristiano, no eres de la alianza del Sinaí, eres de la alianza de Sión. Por eso la iglesia comenzó a venerar al domingo. Y por eso la iglesia católica, después de 21 siglos, sigue venerando al domingo, el día de la resurrección. Porque estamos venerando y adorando a nuestro nuevo sacerdote, el sacerdote al orden de Melquisedec. Mientras que el sábado se veneraba
o se seguía según el sacerdocio levítico. Eso hay que entenderlo. Y no dejarnos meter los dedos en la boca porque nos muestren de que en la Biblia dice que el sábado es santo, que el sábado es bendito. Sí, sí, es verdad. Pero este es de la alianza del Sinaí. Y yo soy de la alianza de Sión. ¿Sí? Dice, pues la ley de Moisés no perfeccionó nada. Y en su lugar tenemos una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Fíjense en la cosa. Allá no nos podíamos acercar a Dios. Acá nos acercamos a Dios. Ok, vámonos ahora a Hebreos 7 del 20 al 28. Y Dios garantizó esto con un... Este es Hebreos 7 del 20 al 28. Y Dios garantizó esto con un juramento de Dios. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento alguno. Los otros fueron nombrados porque Dios dijo, bueno, de esta tribu de Leví, los voy a consagrar, pero no hizo juramento. Pero en el caso del Señor sí hubo un juramento. Pues en la Escritura se le dice, el Señor hizo un juramento y no va a desdecirse. Tú eres sacerdote para siempre. Y ese es Cristo, de la tribu de Judá, de la alianza de Sión. De este modo Jesús es quien garantiza una alianza mejor que la primera. Los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía seguir viviendo. Como pasa con nuestros papas. ¿Sí? Por eso es que hemos tenido 260 y pico de papas, porque son hombres débiles, ¿sí? Son hombres débiles y hay que ir, el Espíritu Santo los va renovando y cada papa, cada Pedro va trayendo una esperanza diferente y se va acomodando la iglesia a los tiempos. Dice, pero como Jesús no muere porque resucitó al tercer día, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Él es siempre. Por eso puede salvar siempre a los que se acercan a Dios por medio de Él. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Pues vive para siempre, para rogar a Dios por ellos. Así pues, Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos, el nuevo Moisés. Moisés tuvo muchos pecados. Él es santo, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores y puesto más alto que el cielo. No es como los otros sumos sacerdotes que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo en la cruz, ¿verdad? La ley de Moisés nombra como sumos sacerdotes a hombres imperfectos, la ley del Sinaí, del monte Sinaí. Pero el juramento de Dios, que fue hecho después de la ley, nombra sumo sacerdote a su Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y bueno, de ñapa, ¿para dónde va el pueblo de Dios? Ese pueblo nuevo de la alianza nueva. Sabemos, y vamos a leerlo posteriormente, si Dios nos da vida, que el pueblo del monte Sinaí va a dar 40 años vueltas al desierto y después va a entrar a Canaán. Pero el pueblo de Cristo, ¿a dónde va? Vamos a Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 1 al 8. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y también el mar. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, o sea, la nueva Sión, que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Y recuerden que la iglesia es catalogada como la novia del Cordero. Y oí una voz fuerte que venía del trono y que decía: aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Sus pueblos. Aquí dicen: vivirá con ellos y ellos serán sus pueblos. No su pueblo. O sea, Dios quiere a todos. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos
y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las... Y también dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Después me dijo: ya está hecho. ¿Hay quien es el que dice que todo está consumado, que todo está hecho? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber del manantial, del agua de vida. ¿Quién es el que da el agua de vida? Sin que le cueste nada, gratis. Por eso usted no tiene por qué pagar diezmo para recibir la gracia de Dios. La gracia de Dios es gratis. Arrodíllese, vaya al Santísimo, órele y recibirá la gracia de Dios sin pagar un peso. El que salga vencedor recibirá todo esto como herencia, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que crea, el que se bautice. Pero en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los odiosos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos, a ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, terminamos este estudio un poquito largo, pero creo que era necesario terminarlo para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu.